La pandemia del coronavirus ha puesto a trabajar a millones de personas desde sus casas, algo a los que muchos no estaban acostumbrados y que está suponiendo un enorme reto. Desde su casa está teletrabajando el psicólogo Buenaventura del Charco. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? La verdad que hablando de las consecuencias y no estoy precisamente criticando con el ejemplo. ¿Cómo estás tú? Pues nada, bien. La verdad que, bueno, pues estos tiempos nos obligan un poco a tener que adaptarnos, pero sí que es verdad que es una transición que a veces no es fácil, ¿no? Por ejemplo, para mí muchas veces el pasar del clima íntimo de la consulta, donde todo es muy cálido, muy cercano, y ver, por ejemplo, un paciente llorar a través de una pantalla y no poder, no sé, pues ponerle una mano en el hombro, la verdad que muchas veces se hace difícil, ¿no? Hay profesiones que lo complican, lo que pasa que bueno, las nuevas tecnologías lo están haciendo posible y al menos tenemos cierta cercanía que hace muchísima falta y más en estos momentos, ¿no? Inicialmente teletrabajar podía ser el sueño de muchas personas, ¿no? Estar en un ambiente relativamente cómodo, no tener prisas, trabajar de otra manera, pero es cierto que hacerlo con tantas prisas, sin una preparación previa, a muchas personas les está causando mucho estrés, ¿no? Sí, sobre todo porque han ocurrido dos cosas con este cambio. Uno, que no ha sido un cambio que hayamos podido elegir, sino que de pronto viene una situación que nos lo impone. Y luego además que ha sido un cambio de 0 a 100 en 3 segundos. Es decir, no ha sido algo progresivo y gradual que se haya podido ir comprobando y viendo cómo nos íbamos sintiendo y cómo queríamos hacerlo, sino que de pronto llega la pandemia y hay una realidad que nos obliga a tener que asumir esto de golpe, ¿no? Entonces, bueno, está siendo estresante por diversos motivos. Bueno, en primer lugar, porque lo primero que ocurre es que hemos dejado de tener una higiene de los espacios, ¿no? Nuestra mente funciona mucho por asociación y entonces normalmente pues asocia determinados sitios a sentirnos de determinadas maneras, ¿no? Pues yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de volver del trabajo y llegar a casa y esa sensación como de uff, de que te relajas, de que te quedas tranquilo y de un poco como desconectar o poder relajarte o mandarlo todo un poco a tomar vientos, ¿no? Pero claro, esta hora con el teletrabajo no ocurre. No ocurre porque claro, tu casa la asocias al estrés laboral porque es donde estás trabajando, pero también la asocias a tu ambiente familiar. Entonces no hay una frontera definida. Tu cerebro no tiene claro cuándo está trabajando y cuándo desconecta y llega a su vida personal. Entonces lo hace todo mucho más ambiguo y lo hace todo mucho más confuso, ¿no? Luego hablaremos de las posibles soluciones, de los consejos para todas aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Para que no se convierta en un absoluto caos. Hay que decir que otro de los elementos que lleva aparejada pues, esta pandemia, este confinamiento de una manera relativa, es la falta de ausencia de compañeros de trabajo, ¿no? Y determinadas personas muy acostumbradas pues, a tener estos momentos de desconexión, ¿no? De charlar o de compartir un desayuno y ahora es la soledad más absoluta. Claro, fíjate, el gran problema o el gran hándicap que estaba para atrás a las empresas con el tema del teletrabajo era que creían que iba a afectar muy negativamente a la productividad, ¿no? Porque lo que venían a decir es, bueno, pues si el empleado no está controlado, si el empleado no está supervisado, el empleado va a trabajar mucho, mucho menos, ¿no? Va a vaguear. Pero claro, lo que se han dado cuenta, que es por lo que parece que el teletrabajo ha venido para quedarse, independientemente de cómo evolucione la situación sanitaria y de la pandemia, es que los empleados son mucho más productivos. Y bueno, claro, por un lado esto puede sonar muy bien, son mucho más productivos porque, claro, tienen muchas menos distracciones. Pero sí que es verdad que una cosa, lógicamente, es que estás trabajando y no vas a estar tirándote una hora para desayunar con un compañero de trabajo, pero sí muchas veces te acercabas, le preguntabas algo, le llevabas un informe y hay ese chiste, esa conversación de 5 minutos, ese momento de preguntar el lunes qué tal el fin de semana, cómo te ha ido, y todo eso lo estamos perdiendo. Y el ser humano también necesita eso, porque es un animal social. Porque claro, además ahora encima tenemos que te tiras el día en tu casa trabajando, pero luego es que cuando acabas la jornada laboral
resulta que no puedes salir a la calle o resulta que no hay nada que hacer si sales a la calle porque está todo cerrado. Entonces, las personas nos estamos aislando mucho más a pesar de estar aparentemente interconectados porque estás trabajando y tienes reuniones por Zoom o a pesar de que estés en contacto con tus seres queridos por las redes sociales. Porque en el fondo está faltando el contacto real, está faltando el contacto cálido, honesto y fluido. Porque claro, en el formato del teletrabajo solamente hablo con un compañero cuando hay un tema que tratar, no es una conversación espontánea o algo que emerge de manera clara. Podemos ser productivos si nos organizamos bien y además repartirnos el tiempo pues como queramos. Sin embargo, hay otras empresas que sí que te obligan a fichar, que sí que te tienen controlado en todo momento, ¿no? Sabiendo cuándo estás delante del ordenador. Esto también es un motivo pues para estar continuamente en alerta, ¿no? Continuamente en un estado pues que no debería ser el idóneo. Claro, esto es lo que se han visto en muchas empresas en recursos humanos, ¿no? Al principio hubo una premisa de que controlar al trabajador y tenerle un marcaje al hombre era la manera en la que fuese más productivo y luego han visto que eso hay que flexibilizarlo porque es verdad que a lo mejor esos 2 minutos que miras el periódico o que hablas con un compañero o que cualquier cosa de esas también le sirve al cerebro a tener como pequeños descansos que hace que tengamos menos estrés y eso al final influye no solo en la satisfacción del empleado, sino también en su productividad. Estamos hablando de la parte negativa, también hay muchos beneficios, hay muchas ventajas. Yo no sé, ¿qué te cuentan sobre todo tus pacientes? ¿Cómo lo ven? Pues mira, la verdad que depende mucho, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy dado al tema de las terapias online, pero bueno, pues sí que tengo algunos pacientes de aquí de Marbella que viven ahora pues en Irlanda o en Londres o en Holanda y bueno, ellos quieren hacer las terapias en español y tenemos terapias vía online. Entonces, por ejemplo, la gente que vive en grandes ciudades sí que agradece mucho pues el quitarse la hora de atascos para ir a trabajar y que puedes tener en Londres y la hora de atascos de volverte a tu casa, ¿no? En ese sentido, pues sí que está siendo algo muy agradable el teletrabajo. O es verdad que también hay padres que están viviendo esto como una manera de poder estar más con sus hijos y de poder conciliar más. De todos modos, claro, esto no deja de llevar un debate, porque hasta qué punto el tiempo, que sí, que yo estoy en la casa porque estoy teletrabajando y incluso mi hijo puede estar cerca jugando, pero eso luego todas las empresas no lo van a permitir y luego también realmente estoy dedicándole un tiempo de calidad a mi hijo. Es decir, mientras que yo estoy con el ordenador contestando un informe o teniendo una reunión, bueno, puede que mi hijo esté en proximidad de metros al lado mía, pero realmente mi atención no está con mi hijo. Y bueno, y lo que sí que hay mucha gente que dice que claro, que la comodidad de poder estar en casa en chándal en vez de tener que estar con camisa, corbata, ¿no? Claro, tiene una cara A, una cara B, vivir, por ejemplo, en una ciudad tan estupenda como la nuestra, donde tenemos sol, buen tiempo, donde te puedes dar un paseo, evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Con vivir en otras zonas más frías y con menos comodidades, ¿no? Buenaventura, ¿qué consejos podríamos dar a todas aquellas personas que están teletrabajando, que les está costando? Pues bueno, yo creo que lo primero en esto es intentar ser honesto, ¿no? La verdad que las empresas muchas veces están siendo un poco rígidas a la hora de decir teletrabajo sí o teletrabajo no, ¿no? Y yo creo que probablemente lo importante es también poder darles un feedback, o sea, poder darles una explicación de cómo la estamos viviendo y a veces quizás buscar fórmulas intermedias, ¿no? El poder decir, oye, pues, aunque estemos teletrabajando, pero a lo mejor sí que podemos vernos cuidando las medidas de seguridad 2 veces en semana para poder tener un poco esa cercanía o para poder tratar las cosas de una manera extendida. Yo creo que esto es bastante importante el informar bien a la empresa sobre cómo estamos viviendo esto y intentar encontrar fórmulas mixtas, ¿no? Es decir, puede que el teletrabajo haya venido para quedarse, pero creo que las cosas no son cuestión de blancas o negras, sino que hay un gris probablemente mucho más flexible y más adaptativo en el que podamos movernos. Y luego quizá en esta idea de que el cerebro asocia contextos, lo que pasa que esto entiendo que es complicado, intentar tener espacios para trabajar y tener espacios
para poder descansar. Sobre todo, especialmente, creo que la habitación es un espacio que es importante que nuestro cerebro asocie con descanso, no con actividad. Y si trabajamos luego en el dormitorio, es muy posible que luego cuando por la noche entro al dormitorio para dormir, mi cerebro se pone en modo trabajo. Entonces, intentar tener una cierta higiene de espacio o intentar acotar los espacios. Mantener un estilo de vida saludable también es fundamental y cuidar la higiene, no relajarnos en este sentido. Sí, bueno, esto digamos que al final siempre sale lo mismo, ¿no? De comer bien, de hacer deporte, lógicamente, también otro de los problemas es ese, ¿no? Que el teletrabajo está fomentando mucho más el sedentarismo, porque antes a lo mejor, pues yo todos los días andaba 20 minutos para ir al trabajo, 20 minutos para volverme y ahí iba a hacer la compra, con lo cual estaba una hora moviéndome, y ahora entre que hago la compra online y teletrabajo pierdo esa hora de actividad física que tengo que compensar de alguna manera, ¿no? Quizá el teletrabajo, al promover más una vida sedentaria, hace que tengamos que cuidar más la alimentación o que cuidar más la actividad física. Se ven ahora las cosas muy negras, habrá que tratar a muchas personas de depresión, de ansiedad. Bueno, la realidad es que lógicamente esto está siendo duro para todos, ¿no? Y lo importante aquí es saber diferenciar, que esto no es fácil, pero saber diferenciar qué parte es la pandemia y sus consecuencias, pues como esto que estamos hablando del teletrabajo, y qué parte es otro tipo de cosas. Es decir, digamos que hay una parte que ha tenido que ver con, bueno, pues con el miedo al contagio, o por ejemplo actualmente que ya llevamos mucho tiempo con las repercusiones económicas, ¿no? Yo creo que en Marbella pues todos estamos preocupados por cómo va a evolucionar esto a la campaña turística, porque ya hemos tenido un verano complicado y aquí lógicamente pues vivimos mucho de eso, ¿no? Pero por otro lado hay otra parte que aparentemente no tiene que ver con eso, que es que el hecho de que, bueno, las personas tendemos mucho a intentar no mirar lo que va mal en nuestra vida, e intentar guardar, con perdón de la expresión, la mierda debajo de la alfombra, y la alfombra serían las preocupaciones del día a día, ¿no? Pues que tengo que ir al trabajo, que tengo que cuidar a los niños, que llega el fin de semana y tengo una barbacoa. Y entonces aquí el tema es que de pronto, al quitarnos todas esas distracciones y encerrarnos en casa, claro, cuesta mucho más no ser consciente y no mirar lo que ocurre. Entonces me doy cuenta de que estoy todo el día con mis hijos, pero no sé hablar con ellos, o no tengo una buena relación, o de que a lo mejor no estoy del todo cómodo con algo que está ocurriendo en mi vida, o que estoy todo el día en casa con mi pareja y mi matrimonio no funciona muy bien. Entonces hay una parte del malestar que está habiendo que no es tanto consecuencia de la pandemia, sino que tiene que ver más con que al no tener todas esas distracciones, la pandemia está colocando temas de nuestra vida que no iban bien y que jugábamos a no mirar, muy blanco sobre negro, y resulta muy difícil seguir autoengañándonos. Bueno, el teletrabajo ha llegado para quedarse, hay flecos que hay que solucionar por parte de las empresas y por parte también de los propios trabajadores, de ponerle freno y sobre todo orden. Buenaventura, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo. Adiós. Momento ahora para conectar en directo con Enrique Moreno, que nos va a traer la actualidad del waterpolo andaluz. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Aquí nos encontramos pues muy cerquita de una instalación deportiva como es la piscina Antonio Serrano Lima. Bueno, ahora mismo está cerrada, pero nos encontramos aquí porque es la sede habitual donde entrenan los chicos y chicas del Club Waterpolo Marbella. Vamos a hablar de waterpolo, pero no vamos a hablar precisamente del club de nuestra ciudad, aunque nuestro protagonista forma parte y ha jugado y es alguien muy vinculado también a este club de nuestra ciudad. Pero vamos a hablar con Miguel Ángel Lavela porque este año ha debutado como árbitro en la máxima categoría del waterpolo nacional, en este caso en la división de honor masculina, y vamos a preguntarle cómo está siendo este año de debut para él, un año tan complicado para todos en general y también para el mundo del deporte. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo está siendo tu primer año en la máxima categoría del waterpolo nacional? Bueno, la verdad es que encantado, es un premio, totalmente,
Y sí es verdad que es un año complicado, un año muy difícil debido a toda la pandemia que estamos viviendo, pero dentro de las categorías nacionales se intenta llevar un protocolo especial para que las competiciones no se detengan y seguimos jugando, seguimos de momento compitiendo. Bueno, es tu primer año en esa categoría, en esa competición nacional, pero ya tenías un bagaje importante, sobre todo en categorías autonómicas. Sí, yo llevo ya casi 20 años arbitrando, entonces la verdad es que llegar a donde he llegado era impensable cuando empecé y la verdad es que muy contento, porque es un premio totalmente llegar a arbitrar a las figuras que he arbitrado. Bueno, hay que decir que Miguel Ángel, cuéntanos un poquito, porque creo que la historia de cómo empiezas en el waterpolo es porque creo que por temas de salud te recomiendan hacer natación, hacer deportes en la piscina y encuentras el waterpolo. Sí, era natación, tenía que nadar, un accidente de tráfico que tuve y me dijeron que lo único que podía hacer era natación, entonces empecé a nadar y la natación es muy aburrida. Para mí era para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y entonces pregunté si había algo que se pudiese hacer en el equipo para poder apuntarme, porque era lo que yo siempre había hecho, había jugado a fútbol, baloncesto, un poco deportes de equipo. Me dijeron que sí, que estaban empezando con el waterpolo y me apunté. Y desde entonces me enganché y hasta hoy. Bueno, ya han podido comprobar que la historia del waterpolo, cómo llegas a este deporte, no sé si alguna vez cuando empezaste te habías planteado el ser árbitro. No, que va, para nada. Empiezas a jugar. Claro, lo del árbitro muchas veces es por vocación, porque muchas veces uno dice que es una labor un poquito ingrata, porque muchas veces no son muy de agrado las decisiones que tomáis, porque siempre hay alguno que no le gusta. Somos siempre los malos. Pero bueno, empecé en los entrenamientos, siempre nos íbamos turnando un poquito para arbitrar los entrenamientos, y había un par de compañeros que me decían que no lo hacía mal. Yo me reía, no le hacía caso, pero bueno, di el paso, dije, ¿por qué no? Lo intenté, me saqué el título y poquito a poco, la verdad es que pues, por lo visto no se me da muy mal. Bueno, pues ya tan mal no se le da, que ha debutado esta temporada en la máxima categoría nacional y ahora el reto sería pitar internacional. No puedo ser internacional, es por la edad. Ah, por la edad no puedes. No puedo llegar a lo máximo. Para poderte que te propongan para internacional tienes que tener un máximo de 40 años. Vale. Porque es que a las federaciones les interesa tener árbitros en categorías internacionales que les duren varios años. Entonces ya ahí estaba mi tope. O sea, una pena, ¿no? O sea, que podías... Sí, si hubiese empezado antes, quién sabe. Pero bueno, de momento muy contento. Donde estoy, donde he llegado, lo que he conseguido, así que muy contento. Bueno, lo que sí estás disfrutando, me decían muchos, con jugadores de gran calidad, del nivel que tenemos en el waterpolo de nuestro país. Sí, hombre, siempre la selección española de waterpolo ha estado siempre al máximo nivel en todas las competiciones, medallas en todas las categorías, en casi todos los campeonatos donde acudimos, si no son masculino o femenino, hay un nivel muy muy alto de siempre. Y yo he tenido suerte de arbitrar a jugadores de este calibre, y la verdad es que bueno, se nota, estás acostumbrado a arbitrar en unos niveles, te dan el premio y cuando llegas es una velocidad de juego distinta, es un nivel superior. Bueno, le preguntaba también antes de empezar, Eva, la entrevista, cómo está siendo el impacto del COVID en el waterpolo, cómo le afecta a su trabajo, su labor, vosotros también tenéis que pasar vuestros controles, también tenéis que estar con las mascarillas, aunque hay otros que son los delegados, ¿no?, los que tienen que dar fe de que todos los jugadores que llegan han pasado o por lo menos están libres del virus. Sí, hay un delegado federativo en cada partido y ellos en la entrada de las instalaciones lo que hacen es controlar a todos los jugadores, todos los componentes directivos del equipo, delegado, federativo, el delegado, el entrenador, el médico, de que han pasado los protocolos, y ya como último entramos los árbitros. Y también tenemos un protocolo que rellenar, que preparar, que firmar y aceptar las condiciones para poder acceder a la piscina. Luego arbitramos sin mascarilla, evidentemente, pero en cuanto se acaban los periodos o cuando hay un tiempo muerto, enseguida nos la volvemos a colocar. Pues Miguel Ángel, enhorabuena por esa labor, por esa trayectoria que estás teniendo, que por lo menos has llegado al Nacional. Qué pena, que por unos añitos no has llegado al Internacional. Muchísimas gracias, la verdad que sí, pero muy contento, muy contento, de verdad. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Lavela, como decíamos, que este año se estrena
en esa máxima categoría del waterpolo de nuestro país. Decíamos, por unos añitos, por poquito, no ha podido ser internacional, pero que está poniendo muy alto también el waterpolo de nuestra ciudad, con un representante también a nivel arbitral. Así que, Eva, aquí quedaba esta historia que hemos querido pues darle también visibilidad con la figura de Miguel Ángel Lavela. Un saludo. Muchas gracias, Enrique, por esta conexión. Son las 11:41 de la mañana, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Vamos a conocer anécdotas de un libro curioso que lleva por título Málaga Curiosa, historias boqueronas, toperita. Hasta ahora.